Bien. Actualmente existen voces de especialistas, de nuevo lo situamos entre comillas, incluso varios estudios publicados también, que es algo también llamativo, que consideran otras variables de velocidad distintas a la velocidad media propulsiva como indicadores más fiables para la valoración del efecto del entrenamiento de la fuerza. ¿Podría aclararnos y justificar por qué para usted son los valores promedio de velocidad de la fase propulsiva del movimiento, o sea, la velocidad media propulsiva, los que deben ser considerados para la evaluación del efecto del entrenamiento de la fuerza? Y si puede existir algún caso que no fuese así. Bueno, vamos a ver. Tanto la velocidad media como la velocidad media propulsiva, cuando se miden bien, claro, un problema que yo siempre he dicho en todos los cursos, estoy convencido de que, sobre todo cuando doy cursos sobre metodología de investigación y cosas de estas, ¿no? Pero lo digo en general muchas veces, y es que el problema es que antiguamente teníamos un problema importante, y es que no teníamos para medir cosas. La prueba está ahí, ¿no? Yo decía ya, escribía eso y no tenía nada para medir, es que no podía, solamente era la observación, y tenía que hacer las valoraciones subjetivas de todo eso, y mantener en la cabeza la imagen de la ejecución de cada uno de los deportistas para compararla en días sucesivos, a ver si había mejorado o no había mejorado, etcétera, etcétera. Entonces había ese problema. Pero actualmente la verdad es que ese problema queda bastante atenuado, entonces existen bastantes posibilidades de medir cosas, ¿no? Pero ahora el problema es qué medir, cómo medir y qué hacer con los datos. Entonces en este caso diríamos cómo medir. Entonces muchas veces se hacen test, pero se hacen no correctamente, ¿no? Tengo yo el caso de alumnos que han tenido una frustración grande cuando han hecho, voy a hacer test de sentadilla y le voy a mandar los datos para que me digan no sé qué. Y cuando mandan los datos, pues simplemente observando determinadas variables, pues ya se sabe que el test está mal hecho. Entonces, claro, si eso no se tiene en cuenta, no se tiene cuidado, pues claro, pueden salir cosas diferentes a cualquier otra, porque en realidad se está haciendo otro test, ¿no? Bien, entonces, si se mide bien, como decía, la velocidad media y la velocidad media propulsiva son altamente fiables las dos. Incluso en algún caso, pero son diferencias mínimas, la velocidad media propulsiva puede ser incluso más fiable que la velocidad media. Por ejemplo, mañana en una diapositiva, si me da tiempo a llegar ahí, no sé si me dará tiempo, pues presento unos datos de estudios de fiabilidad recientes, aunque esto ya lo hemos hecho hace mucho tiempo y era prácticamente lo mismo. Es decir, son altamente fiables. En ese sentido no hay ningún problema. Altísimo coeficiente de correlación entre clases y muy bajo coeficiente de variación. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que la velocidad media propulsiva informa mejor de la capacidad del sujeto que la velocidad media, cuando las cargas no son las máximas. Entonces, en algunos ejercicios, por ejemplo en press de banca, menos del 75 o el 80%, hay, como ya se ha demostrado y está publicado y todo el mundo lo sabe y lo reconoce, aunque hasta ahora, hasta ese momento no había habido publicaciones de ese tipo, pues cuando las cargas son inferiores hay una fase del recorrido de la barra en el que el sujeto no empuja la barra, sino que tira de la barra. Es decir, no propulsa la barra, no la empuja, sino que está frenando la barra. Y eso obviamente es un mecanismo natural de protección del sistema. Y la prueba está en que cuanto mayor sea la velocidad, mayor es la fase de frenado. Quiere decir que antes hay que frenar, el sistema dice no, hay que frenar antes porque si no esto va a ser un desastre. Y efectivamente, aunque el sujeto no se lo cree a veces, no lo percibe, que yo no he parado, pero realmente lo ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se mide con la velocidad media propulsiva, cuando se mide con la velocidad media, si la carga no es alta, el sujeto más fuerte queda perjudicado en comparación con el débil. El débil puede estar en un 80% de su máximo y el otro está en un 40%. Entonces el débil no frena nada y entonces todo el recorrido es positivo. Sin embargo, el fuerte, como lo hace muy rápido, pues hay una parte que es negativa y por tanto disminuye la media. Entonces, la media que le sale de velocidad o de potencia, en potencia tenemos publicado unos datos que son muy relevantes, pues es prácticamente la misma que el otro, cuando la carga es pequeña. Pero claro, a medida que va aumentando la carga se separa.
Sin embargo, si se mide la misma variable, el mismo movimiento, la misma repetición, pero tomando como referencia la velocidad media propulsiva, resulta que el sujeto, en vez de 30 newton más que 30 vatios, tiene 300 vatios más que el otro, con esa carga. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Porque se está midiendo mal el verdadero rendimiento, es decir, no se está poniendo de manifiesto la verdadera capacidad del sujeto. Y se perjudica más cuanto más fuerte es el sujeto, cuanto más velocidad consigue. Por tanto, esa es la razón de utilizar la velocidad media propulsiva. Lo que ocurre es que algunos de los medidores, bueno, algunos, prácticamente todos, ninguno de ellos, en ningún caso, mide la velocidad media propulsiva porque ni se le ha ocurrido o porque no han podido, yo qué sé, la razón que sea. Pero es que eso es así. Entonces, claro, esa medición es mucho más precisa que la otra. Precisa en relación con la capacidad del sujeto, no precisa por la propia medición. La medición es prácticamente igualmente precisa, igualmente fiable en los dos casos, tanto si es la velocidad media como la velocidad media propulsiva. Simplemente la velocidad media propulsiva te informa mejor, de manera más precisa, del verdadero rendimiento. Y la prueba es muy clara. Dos sujetos levantan 20 kilos a la máxima velocidad posible y la potencia tiene una diferencia de 30 vatios. Y cuando se utiliza solamente la velocidad media propulsiva, pues son 300. Entonces, claro, eso quiere decir que al utilizar la velocidad media se ha infravalorado el rendimiento de un sujeto. ¿Y cómo puede decir que tiene la misma potencia? Hablo de potencia como ejemplo, pero realmente no sirve para nada. No sirve para nada y no quiero que se deduzca de esto que hay que aprender a medir la potencia. No, eso no hace falta en absoluto, ¿no? Sobre todo en estos ejercicios. No estamos hablando ni de ciclogrómetro, ni de remolgómetro, ni cosas de estas, que eso es otra cuestión. Perfecto, muy claro. Muy claro.